Saludo a San Javier. Ahora sí creo que ya me ven. Me confirman si me ven, por favor. Ahí sí. Bueno, les contaba entonces primero quién soy. Mi nombre es Melanie Meller. Yo soy fundador de Comunidad Rural. Em, Al igual que ustedes, soy un tesorero de una comunidad en Chiloé. Y bueno, tenía el problema de que no existía un software creado y diseñado específicamente para comunidades rurales. Y yo siempre he sido un innovador eh, desde muy joven y siempre me ha encantado lo que es la innovación. Así que he dedicado un poco mi carrera a eso, principalmente en el área de minería y hoy en día generando software para lo que son las comunidades rurales. Antes de que sigan ya llegando el resto de los participantes, contarles un poquito lo que vamos a tratar el día de hoy. La ley 20.998, que es la ley que rige a todos los APR, la verdad que es bastante hoy en día restrictiva o más bien exige un montón de regulaciones y un montón de cumplimientos que es muy difícil cumplir para una comunidad rural, que normalmente son autogestionadas. Sin embargo, los requerimientos de la ley hoy en día son bastante duros en el sentido de se necesita dar cumplimiento a una serie de requisitos que es muy difícil de manejar sin tener un sistema que te ayude, porque seamos realistas, normalmente en las comunidades rurales pequeñas la mayoría de las cosas se lleva en el cuaderno, en un Excel o, peor aún, en la cabeza de las personas. Entonces eso es un poco lo que a través de Comunidad Rural quisimos de alguna manera solventar. Entonces voy a mostrarle la presentación. Ahí me comentan si es que lo ven. Entonces, ¿de dónde surge hoy en día esta necesidad? Es que la Superintendencia de Servicios Sanitarios ya está fiscalizando. Ya tenemos que dar cumplimiento a una serie de requisitos que mencionábamos al inicio. Entonces, lo que vamos a ver el día de hoy es qué es lo que te va a pedir la Superintendencia de Servicios Sanitarios cuando fiscalice nuestro APR. ¿Cómo armar la herramienta con lo que ya tenemos? ¿Cómo poder emitir las boletas electrónicas que hoy en día son mandatorias, tanto afectas como exentas, dependiendo si son para nuestros socios o para miembros externos? Y también al final una oferta de un diagnóstico uno a uno gratis para su comité, el que van a poder agendar a posterior. Entonces, para partir, voy a hablar sobre un caso de Dorenan, que Dorenan básicamente llevaba 11 años de tesorero, nunca había tenido un problema, hasta que llegó el oficio de la Superintendencia de Servicios Sanitarios. Básicamente le pedían el registro de reclamos del último año, las presiones de servicio, el detalle de los cobros. Él sí tenía las boletas, pero lo demás estaba, como en la mayoría de nosotros, en su cabeza y en cuadernos. Y dijo algo que se repite en todos lados. ¿Desde cuándo me van a fiscalizar a mí? ¿Qué libro de reclamos? Si los reclamos me llegan al celular, que es lo típico en los grupos de WhatsApp. Y bueno, esa pregunta es exactamente la que el día de hoy vamos a responder. Lo primero, para responderle a Don Hernán sobre su pregunta de cuándo empiezan a fiscalizar, la verdad es que el calendario ya corre. La ley 20.520 le puso fecha a esto, en donde los APR mayores con más de 600 arranques ya comenzó la fiscalización en noviembre de 2024. Los medianos
de 301 arranque a 600 también ya comenzó en noviembre del 2025, o sea, ya está vigente. Y para los menores que tienen hasta 300 socios va a comenzar a regir en noviembre de 2027. Entonces esto, la verdad, es algo que ya tenemos que dar cumplimiento. Eh, ¿Me confirman si están viendo la presentación? Aquí estoy viendo quizás con un poco de delay o de problema en la pantalla. Ahí me pueden escribir al chat. Bueno, entonces, ¿quiénes son los entes que hoy en día están fiscalizando? Primero es la Superintendencia de Servicios Sanitarios. Ella es la que regula y fiscaliza. Acá normalmente hay una gran confusión entre lo que es el MOP y la Dirección de Obras Hídricas, que ellos no son las personas que fiscalizan, sino más bien son los que te acompañan y financian en el proceso. Hoy en día, si bien es cierto, no existen aún multas históricas, em, lo más probable es que ya empiece a regir y las multas son bastante cuantiosas, donde pueden tener rangos de hasta 100 UTM. Entonces, ¿qué pasa si no estás listo? Básicamente, lo que acabo de comentar, que las multas pueden llegar hasta 7 millones de pesos. La buena noticia, si entras en un programa de asesoría dentro de 30 días, se rebaja. O sea, lo importante es tener tu carpeta lista el día que llega este oficio. Un segundo. No tengo claro si ustedes están viendo la presentación. Voy a finalizar la presentación y voy a comenzar de nuevo. A ver. Creo que ahí sí. Entonces, ¿cuál es la carpeta que te van a solicitar? Básicamente, esta carpeta no es un secreto. Está en los manuales que están publicados en la Superintendencia de Servicios Sanitarios. Y acá esto es lo más útil que vamos a ver hoy día. ¿Qué son básicamente estos 5 puntos? Son la continuidad del agua potable, es decir, que cada corte y cada reposición tiene que ser registrada y también notificada. Hay algunas alertas que deben ser enviados para la superintendencia de forma automática. El segundo, que no aplica para todo, pero sí es la continuidad de los alcantarillados. Eso solo cuando tenemos alcantarillados que no son las típicas fosas sépticas con las que trabajamos. El tercer punto son las presiones, que el servicio llegue con una presión adecuada con un registro. Cuarto punto, la atención a los usuarios. Y acá es el principal dolor de cabeza que la gran mayoría de la APR enfrenta, de que el libro de reclamos no basta con atender a los socios por WhatsApp, sino que tiene que haber un registro con un folio y con un plazo de respuesta. Y finalmente el último punto es la facturación. ¿Cómo cobran? ¿Con qué respaldo? Y la boleta, que es el siguiente tema, y por encima de los otros 5, el plan de las cuentas. ¿Cuáles son los clientes, los consumos, los ingresos, los gastos? Eso de alguna manera es lo que alimenta el estudio tarifario, que ya está en marcha,
para el año 2025 al 2029. Así que fíjense que acá hay un patrón en común, que todo registro, y el registro se construye mes a mes, no la semana del oficio. Lo que no registraste no existe. Creo que ustedes no están viendo esto. Así que voy a agrandar aquí para que lo puedan ver en línea. Cuando pongo modo presentación creo que los pierdo. Así que ahí, perdónenme por dejarlo así. Entonces, avanzando. No sé si hay dudas hasta acá. Pueden dejar en el chat. Entonces lo que es el gran lema es que todo básicamente es registro. Es ser ordenado, registrar mes a mes, e idealmente no cuando nos vayan a fiscalizar. Respecto de la boleta electrónica, también esto es un requerimiento. Es algo que la mayoría no tiene resuelto. Aunque la APR sea exento de IVA, desde la resolución 74 del Servicio de Impuesto Interno, la boleta electrónica se volvió obligatoria. La boleta exenta es el documento tributario electrónico DTE 41. ¿Y por qué importa tanto, más allá de la multa del Servicio de Impuestos Internos, que en caso de no emitirla puede ser del 50 al 500% del monto y puede incluso llegar a la clausura bueno, del local comercial normalmente, en este caso de nuestro APR? Sino que también es importante debido al subsidio, el subsidio del agua, y eso se descuenta en la boleta. Entonces, si no emites una boleta en regla, tu socio básicamente pierde el subsidio, sin saber por qué. Entonces, básicamente, hoy en día hay comités que están perdiendo plata a su gente sin siquiera darse cuenta. Y la excepción del IVA tampoco es automática, sino que hay que estar en el registro de operadores. Eso lo reguló también la ley 21.581. Y todo esto se puede dejar andando sin contratar a nadie en 1 a 3 semanas. Entonces, ¿quién lleva este registro? Lo lleva el MOP, no la CIP, la CIS, y pueden pueden regularse o registrar en la página ssr.mop.gov.cl. Otro punto de importancia son los pozos. Cuando tenemos pozo o captación propia, la DGA también exige medir y reportar las extracciones. El famoso registro de monitoreo de extracciones o el ME, que es básicamente la resolución 1238. Y el no reportar también puede significar multa de entre 10 a 50 UTM, e incluso en zonas de escasez hídrica puede subir hasta un 75%. Y la escala llega hasta 2.000 UTM, que son hasta 143 millones de pesos. Entonces, el punto no es asustarlos, sino que lo que tienen que hacer es básicamente, de nuevo, registrar, 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 dejando un registro y respaldo listo y ojalá de forma lo más transparente posible. Entonces, si no realizamos esto de forma ordenada, básicamente arriesgamos bastante. Por el lado de la superintendencia, multas de 1 a 100 UTM. Por el lado de la DGA, de 10 a 50. Y por el lado del Servicio de Impuestos Internos, de un 50 a un 500% del monto más el cierre. Entonces, básicamente, lo que tenemos que hacer es ser ordenados. Y en eso
es donde hoy en día nosotros a través de Comunidad Rural hemos estado trabajando para poder facilitar esto. Entregarle un software que recopila toda esta información a través de la operación para que ustedes en cualquier momento, cuando sean fiscalizados, puedan tener su carpeta de forma básicamente en línea y disponible en el momento en que la necesiten. Entonces, el mensaje que les quiero entregar es que ustedes no van a necesitar armar la carpeta, van a tener que operar y la carpeta va a quedar lista como algo secundario. Así que, si no hay preguntas, no veo en el chat preguntas, así que voy a avanzar a lo que es mostrarles cómo hoy en día estamos nosotros dando solución a esta problemática. Aquí, aquí voy a pasar directamente a lo que es nuestra plataforma. Aquí estamos en Comunidad Rural, donde en una, por supuesto, cuenta demo de APR Vitrina Demo, en donde tenemos un panel ejecutivo que nos muestra inmediatamente las cuotas que están en atraso dentro de las comunidades, nuestro saldo declarado, cuándo será una próxima asamblea y algunas alertas. Pero nosotros nos vamos a centrar hoy en día en el módulo de agua. En el módulo de agua tenemos rápidamente también cuántos medidores tenemos activos, cuáles han sido las lecturas del mes, si tenemos avisos de corte y también el consumo del periodo. Y también muy importante, un portal público en donde tenemos la información que tenemos que tener también disponible para la fiscalización del SIS, donde tenemos básicamente los datos de atención a nuestros usuarios, las tarifas vigentes y quién es el organismo fiscalizador y cómo contactarle. Pero avanzando aquí, y por eso quiero mostrar que se vuelve mucho más fácil y se vuelve una forma de operar. Entonces aquí en la operación nosotros ingresamos directamente a nuestras lecturas y van quedando almacenadas. Aquí voy a mostrar el caso de junio, que es un mes que ya está cerrado, donde tenemos los distintos arranques, el medidor, las lecturas, cuál ha sido el consumo. Tenemos también algunas alertas en el caso de consumos que sean disparados para poder revisar. Esta comunidad demo no está conectada con telemetría, sin embargo se puede conectar de forma a través de APIs con los sistemas bueno, con cualquier sistema en realidad. Somos agnósticos a cualquier operador o hardware disponible. Nos podemos conectar con sistemas de LoRa o cualquier otro que esté disponible. Y aquí tú ya puedes ir registrando los consumos. Estos registros son de forma, no necesitas tener conexión a internet, sino que cuando se conecta se envía directamente el consumo y queda almacenado de forma local. Aquí también podemos ver los consumos mes a mes, en el tramo 1, tramo 2, de acuerdo a los tramos de cobre. Avisos de corte que tengamos programados para miembros que no tengan sus pagos al día. También los cierres. Acá tenemos en el caso de medidores que tienen corte debido a justamente no pago. Y por supuesto las moras. Cuánto deben, cuáles son los días, la cantidad de boletas que deben pendientes, el historial de la facturación y puntos de configuración bastante fáciles, como por ejemplo si extraen el agua, es decir, tienen pozos, si entregan alcantarillado y eso activa una serie de otras configuraciones. Y aquí un punto muy importante, la configuración de cuál es el cargo fijo mensual, cuál es el día de facturación y también cuáles son los tramos tarifarios, que estos sí son obligación hoy en día por ley. Y de esta forma ustedes pueden guardar la configuración, aplicar los reajustes de IPC, avisándolo a los socios, etcétera. También manejar el padrón de los usuarios, donde pueden indicar si son socios o usuarios externos, y eso va a generar las boletas mes a mes de forma automática, con afecto o exento como corresponda, ¿no? También pueden agregar los subsidios de agua, que recordemos son para cada persona individual. Y también, muy importante, esos subsidios es el municipio que los paga. Entonces ustedes también deben tener el registro de cuáles son para poder cobrar esos registros, esos subsidios. Y aquí también se va almacenando esa información, ¿no? Pero lo importante es poder dar cumplimiento
carpeta. Entonces eso lo vemos en la tab de cumplimiento. Y aquí es donde se va almacenando de forma automática los principales indicadores. Lo primero es la continuidad, las presiones, el registro de atención, la calidad del agua, la clasificación del operador y también los derechos de agua que quedan almacenados. Entonces aquí podemos ver en detalle cada uno de ellos. No me voy a explayar en esto porque es más del sistema y a ustedes lo que les interesa y nuestra promesa de valor fue poder capacitarlos en torno a lo que es la preparación de la carpeta. Pero aquí pueden indicar las muestras. En el caso de muestras que no cumplen, esas deben ser reportadas. Y aquí el mismo sistema les avisa cuáles deben ser reportadas y cuáles son las fechas que deben cargar la nueva calidad de acuerdo a los requerimientos de la ley. Lo mismo en las presiones cuándo han sido la última edición, si están dentro o no de rango, estos rangos los fija también la normativa. Las interrupciones, en el caso también de interrupciones, deben ser, si son interrupciones por fallas, tienen que también ser reportadas. Aquí la plataforma también reporta de forma automática cuál es la producción día a día, que también pueden registrarlo o de forma automática a través de telemetría. Y los derechos de agua y cuándo deben ser, cuándo son las fechas de la nueva validación. Entonces, para poder generar su carpeta, va a ser cuando tengan ya la información calculada, tan fácil como presionar un botón de exportar la carpeta y se genera de forma automática su carpeta de fiscalización, indicando sus datos, cuál es la cantidad de atenciones del periodo, los reclamos abiertos, los reclamos que han sido cerrados, el estado de cumplimiento para cada uno de los puntos que la superintendencia va a revisar, la continuidad de su agua, cuáles han sido las interrupciones, si fue avisado o no al regulador, respecto de la facturación, si cumple o no de acuerdo a los requisitos del artículo 41. Y también, como mencionaba, el registro de las atenciones del periodo y cómo fue, si fue resuelto o sigue abierto. Entonces esto ustedes lo tienen de forma básicamente automática. Cuando llegue el momento de la fiscalización, ustedes le dan clic a generar. Respecto de las boletas, aquí también nosotros tenemos un motor propio que le llamamos Rural DTE, que está certificado por el Servicio de Impuestos Internos, que nos permite generar boletas que son válidas para el Servicio de Impuestos Internos, tanto exentas como afectas al IVA. Y aquí ustedes pueden ver las boletas que han sido emitidas el día de facturación, que fue el día 3 de junio, y pueden anularla o ver la boleta. Y en el caso, acá pueden ver los datos, además de ver la boleta directamente. Aquí, por supuesto, está una demo, pero este es el formato de las boletas que se emiten y son enviadas de forma automática a cada uno de nuestros socios. Bueno, y ahora me gustaría quizás contestar algunas dudas antes de seguir avanzando. Tenemos 10 usuarios conectados. Si no hay pregunta, voy a avanzar con nuestro cierre y nuestra oferta. Nosotros queremos, nuestra misión de comunidad rural es por un lado ser lo más transparente posible, entregar herramientas que sean de utilidad para las comunidades rurales que hoy en día en su mayoría son autogestionadas, de forma lo más, podríamos decir, económico posible para que entregue el mayor valor.
En ese sentido, lo que ofrecemos es un diagnóstico gratis para poder revisar con ustedes cuáles son sus gaps respecto del cumplimiento de la normativa y poder apoyarlos en poder lograr ese cumplimiento. Además, para aquellos que están hoy en día conectados y están trabajando hoy en día con nosotros o están viendo este webinar, también ofrecerles un 50% de descuento en el primer año de trabajo con nosotros. Eso lo pueden cobrar directamente con el código fundadores que se les enviará a todos los que se registraron hoy en día con nosotros. Y nuestros planes, la verdad, son súper transparentes. Tenemos 4 planes. Para el caso de las APR, desde el plan Pro en adelante, es decir, 12.000 pesos mensuales hasta el plan Enterprise, que son en torno a 79.000 pesos mensuales, dependiendo de la cantidad de usuarios, ¿no? Así que, bueno, los invito a prepararse frente a las fiscalizaciones y el cumplimiento de este múltiples requisitos que tenemos que soslayar. Y bueno, a trabajar con nosotros. Si quieren contactarnos o dejar alguna pregunta en el chat, encantado de poder responderle. Y si no, agradecerle su tiempo. Eh, Hicimos el webinar en justo los 30 minutos, así que encantado de haber contado con todos ustedes el día de hoy. Y bueno, los invitamos a navegar en nuestra página y conocernos. Muchas gracias a todos, buenas noches.